Hemos estado hablando ya, entrado, gracias al Señor, al capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, a los romanos. Y pónmela allí porque tengo otra aquí ya, gracias. Habíamos hablado sobre varios versos, creo que el verso número 1 y el verso número 2 la semana pasada, pero quiero leer hoy, como leímos la semana pasada del 1 al 5, quiero leer hoy del 6 al 9, por favor, si me lo pueden proyectar. Y dice así, la bendita y santa palabra del Señor, el verso 6, capítulo 8 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo. Habíamos hablado de que el pecado domina. Y domina a aquellos que han permitido que ese pecado se adueñe definitivamente de ellos. En el cual cuando viene este pecado se impone a tu vida si tú no sabes en quién has creído y en quién has definitivamente confiado. Y sabemos que la ley de Dios en ese sentido no podía vencer el pecado a causa de nuestra propia debilidad. Y cuando estamos hablando de la ley, no se olvide que siempre le hemos tocado que estamos hablando de la ley mosaica, de la ley que los recibieron, ¿verdad? Los antiguos, que ellos se dejaban dirigir por esta ley, y todavía hoy nosotros sabemos que esa misma ley que estamos hablando no podía o no puede hacer lo que vamos a ir explicando durante el día de hoy. Mire bien, ahora hay un cambio. Al nosotros estar definitivamente unidos con Cristo, con este Cristo que es el Cristo resucitado, porque nuestra esperanza está en que Él, ¿qué? Resucitó de entre los muertos. Porque la misma palabra nos indica que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra esperanza, pero Él resucitó. Así que ahora con este Cristo resucitado es un espíritu vivificante que nosotros poseemos y queremos verlo claramente a la luz de la Escritura, en el cual el apóstol Pablo también habla en el 1 de Corintios capítulo 15, verso 45, la parte B. Por favor, ¿me lo pueden proyectar para que los hermanos lo vean? Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. En la condición nuestra que nosotros hemos recibido de Adán, por eso dice que el pecado viene desde Adán, ¿verdad? Y es como si fuera que se fuera heredando. Todos somos pecadores desde este pecado original. Y es importante que la iglesia entienda que nadie se puede escapar de esto. Somos todos pecadores. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Somos todos pecadores, no hay duda de esto. Y estamos en ese pecado con este cuerpo natural que todos tenemos, que era bueno en todo sentido en el caso de Adán, desde que fue Adán creado. No olvide de esto, porque es importante que usted pueda
entender su propia condición para que entonces pueda usted definitivamente trabajar con las áreas espirituales, que es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí, que es viviendo en el Espíritu, viviendo para Él, caminando en el Espíritu. Si usted no entiende su propia posición, no puede entonces adelantarse a qué cosas nosotros tenemos como creyentes que no avanzamos como creyentes. Por eso uno tiene que decir, ¿cuál es mi condición? ¿Qué me pasa? Y en el andar diario, tú tienes que verte cada día y preguntarte por qué actúo de esta manera, por qué actúo de esta otra. Estamos hablando en la clase hoy de la lengua. ¿Por qué pueden haber cristianos más lengüeteros que otros? ¿Por qué a algunos se les pasa lo que tienen que decir? Y me encanta porque cada vez que hablamos de la clase yo digo, pero si es que esto es lo que estamos hablando aquí, de la carne, la debilidad nuestra, donde nosotros estamos parados. Y hay gente dentro del pueblo de Dios que se manda con la lengua. ¿Verdad que sí? Y eso es parte de la propia debilidad. Pero eso es naturaleza de lo que hemos adquirido del Adán, desde que fue definitivamente ese hombre creado. Pero ahora está hablando la palabra de Dios de un espíritu vivificante que es del postrer Adán. ¿Quién es este? Cristo Jesús, Cristo Jesús. Y entonces nosotros, habiendo recibido este cuerpo natural, pero a través del postrer Adán, recibiremos nuestro cuerpo espiritual en la resurrección. Mire, estemos aquí en esta tierra, vamos a tener esta condición. Vamos a estar batallando todo el tiempo, pero hay una libertad que tenemos que reconocer, que la hemos venido hablando de Romanos 6, Romanos 7, ahora Romanos 8, porque no nos podemos quedar. Hay una esperanza, hay algo más que el Señor nos está habilitando, que el Señor nos está dando dirección, que el Señor está abriendo las puertas para que usted no se quede solamente siempre quejándose que usted es débil. Porque cómo nos gusta justificarnos que somos débiles. ¿Cómo nos gusta echar siempre la basura a decir, que yo soy débil, que nadie es perfecto, Cuidado que buscamos excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Y no tan solo eso, nos escondemos detrás de eso para también hacer lo que no debemos de hacer y justificarnos. Y usamos esta condición de debilidad de nuestro cuerpo, de nuestra carne, para entonces hacer cosas que no debemos hacer si es que en verdad estamos en Cristo. Decía también el maestro esta mañana que definitivamente nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, la cual tenemos que creerla, tenemos que obedecerla, tenemos que vivirla. No podemos seguir siendo o llamándonos cristianos cuando estamos haciendo cosas que no debemos estar haciendo. Y eso es lo que nos está tratando de explicar el apóstol aquí. Y no se olvide que vamos a aportar la imagen de su cuerpo adecuado, amado hermano, para la vida en el cielo. Así como hemos portado la imagen de Adán mientras vivimos aquí en esta tierra. Pero la Biblia nos habla claro que cuando salgamos de aquí estos cuerpos van a ser ¿qué? Transformados, porque no podemos entrar al cielo con un cuerpo como el que lo tenemos ahora mismo. Así que este cuerpo va a ser arrebatado y antes de estar en la presencia de Dios será transformado. Para que podamos vivir. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios santo. Y Él no va a permitir que nadie inmundo entre allí. Y cuando digo inmundo, que se entienda que es este cuerpo de debilidad, que sí, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que hemos sido aquí en esta tierra, ha habido un cambio, una metamorfosis de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Pero en esta carne seguimos y esta carne definitivamente la tenemos que sujetar todo el tiempo. Y vuelvo y repito lo que dije la semana pasada. Estamos con Cristo juntamente crucificados. Y ya no vivo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y si cada uno de nosotros empezamos a vivir entendiendo esta dimensión, que no es que nos vamos a dejar manipular por la carne. Oiga, porque nos encanta manipular la carne. Nosotros, la carne nos encanta y nos asfixia. Y la situación es que nos dejamos llevar por ella.
muchas ocasiones. Las situaciones vienen y nos ahogan y nos dejamos llevar por ellas. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que estemos claros en esto. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Mire el verso 2 lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Tenemos otra ley. Y es la ley del Espíritu de vida. ¿Y para qué es esto? Pues mire, sirve para contrarrestar los efectos de la ley del pecado y de la muerte, que es vivir en el Espíritu, es caminar en el Espíritu, es honrar al Espíritu, es adorar al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y es el que nos está guiando. Y como estamos hablando los miércoles, que el que no viene se la está perdiendo, porque no puedo decir otra cosa, que estamos estudiando las características. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Dios. Y ese Dios, en su tercera persona, ha decidido vivir en nosotros. Nosotros ahora somos su templo. Y cuando llega el Espíritu de Dios y Él se adueña de nuestro templo, que es este cuerpo que usted va, Él va a querer hacer limpiezas. Y a su nombre, y está en usted que le permita hacer la limpieza que tiene que hacer. Y esto quiere decir, en otras palabras, Él quiere que esté todo en orden en su vida interior y en su vida espiritual. Que usted pueda honrarle y alabarle en todo. Y va a decir usted conmigo, fuera las excusas. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo controle y domine mi vida. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo controle y dirija mi vida. Algunas veces nos cuesta decir eso. ¿Por qué nos cuesta? Porque le hemos dado tanta participación a la carne que algunas veces se nos hace, ay, pero pastor, usted no sabe. Oiga, hermano, usted es tremendo. Usted no sabe por lo que yo paso. Yo quizás no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Dios le está dando las armas para que usted pueda atravesar el día malo, el día de aflicción, el día de tristeza, el día de penumbra, el día donde usted no sabe qué más hacer. El Espíritu Santo de Dios que mora en usted le va a decir, por aquí te vas. Es que usted le permita al Espíritu de Dios hacerlo. Porque Él es un caballero. Usted lo puede contristar. Usted lo puede entristecer. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Y su función es hacerlo parecer a usted cada día más a quién. A Cristo. Pero está en usted permitirlo. Y eso es lo que el apóstol está viendo. Y Dios lo proveyó. ¿Para qué lo proveyó? ¿Dónde se originó esto? Se origina en Dios. Y Dios lo origina para que usted pueda tener vida y vida abundante. ¿Y para qué lo hace Dios? Mire, bien claro, para justificarnos por medio de aquel. ¿Para qué lo hace Dios? Para santificarnos. Dios lo está haciendo para que haya cambios en su vida. Y esto es la justicia de Cristo en usted. Que Dios quiere que usted no sea igual. Que usted no se quede igual. Que haya cambios en su vida. Porque es que Dios no va a negociar que usted se quede igual. Dios no negocia eso. Si Cristo está en usted, usted tiene que ser diferente. Si Cristo está en usted, usted tiene que caminar diferente. Si Cristo está en usted, usted es una nueva criatura en Él. Y eso lo tiene que entender. Y si usted no lo entiende, yo no sé a qué Cristo usted ha conocido. No busque excusa. No sabemos de qué estamos hablando. Y este verso número 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Profundas enseñanzas que nos está dando este verso bíblico. La ley no pudo hacer por nuestra debilidad, lo hizo Dios por amor. Porque nos ama, porque nos transforma, porque nos cambia. Y todo es por el amor de Dios. Porque el que va a Dios
tiene que entender algo. No se va a quedar igual, es imposible que usted vaya a Dios y se quede igual, es imposible. El amor de Dios lo va a cubrir, lo va a llenar de su presencia. Y al estar en su presencia tiene que haber cambios. No se va a quedar igual. A su nombre quedamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Dios? Pues enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, que esté claro, en condición semejante a la de un hombre pecador. Porque Él no conoció pecado. Pero Dios lo envió como hombre a esta tierra. Para que nosotros, Él fuera nuestro modelo. Que nosotros nos pudiéramos fijar en Él. Y no tan solo eso, hermanos. Los que lo conocieron en ese tiempo, que lo vemos los escritores de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, cómo dan testimonio, cómo padecieron, cómo por lo que creían. Hermano, porque aquí está la diferencia. Amados, aquí está la diferencia. Por lo que ellos creyeron, eran quemados vivos, eran crucificados vivos. Eran llevados a los coliseos romanos para ser comidos por los leones. Y no se quejaban. Porque habían creído en un Cristo de poder. Su fe era inquebrantable. Habían visto, especialmente los que compartieron directamente con el Señor, cómo morían. Cómo morían. Un Esteban apedreado que aún en esa pedrada que le estaban dando podía decir: no tomes en cuenta su pecado. Hermano, eso es una relación viva, poderosa, que quizás ni usted ni yo ahora mismo tenemos ni la capacidad, ojalá y la tuviésemos. Por eso algunas veces nuestra fe está tan débil, porque no hemos experimentado quizás momentos donde tenemos que identificar y decirle al mundo que Cristo es mi Señor, aunque nos maten. Veamos este video de esta joven. Pierde su familia y puede perder su vida solamente por amor a Cristo. Pero el Señor, no sé si lo escucharon bien, cómo se le revelaba en los sueños desde niña. Quizás nunca oyó a nadie predicándole, pero ya Jesús lo estaba separando. Y su vida definitivamente no era igual. Por tal razón, el justo por los injustos. Esto nos da un tremendo privilegio, que es la unión que tenemos nosotros con Él. Y la novedad de vida, estar nuevo en Él. Si se van ahí un poquito hacia atrás, en el verso número 6 de Romanos 6, nos dice esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Acuérdese, hermano, que todo lo que significa crucifixión, cuando nos está hablando de la palabra del Señor, cuando nos dice la Biblia, significa muerte. Crucifixión al cristiano no es otra cosa sino muerte. Quiere decir que Dios es el autor que usted muera para que entonces puedas vivir en Él. Si usted no lo entiende, no va a poder disfrutar de esto. Y eso es lo que dice ese verso 6. Para que el cuerpo de pecado, este cuerpo que nosotros tenemos, dice ahí claramente, sea destruido, a fin de que no nos sirvamos más al pecado. Este cuerpo es destruido, nosotros lo sometemos a crucifixión, o sea, lo sometemos a muerte. Por lo tanto, al someterlo a muerte, entonces empezamos realmente a vivir en Él. Si no mueres, no puedes vivir en Él. Escúchalo, iglesia, esto no es cuento de camino. Si no mueres, no puedes vivir en Él. ¿Y cómo vas a morir? Dirían los dominicanos, renunciando a la vagabundería. ¿Me equivoco, dominicanos? No, así es. Los puertorriqueños dirían, dejando la poca vergüenza. Y los demás no sé.
Digo de los que yo conozco un poquito mejor. No sé cómo dirán los chilenos, los ecuatorianos, los argentinos, no sé. Pero esas dos razas, esas dos genias dirían eso. Y si no abandonamos eso, amados hermanos, no podemos disfrutar lo que Dios nos tiene. El manjar que Él tiene para ti. Lo lindo que Él tiene para ti. El futuro que Él está haciendo para ti. Porque Dios no va a contar contigo si tú quieres estar en tu cuerpo practicando todo el tiempo el pecado. Porque Dios no se va a mezclar contigo. Ay, pastor. Sí, así es. Pero cómo nos gusta alimentar las áreas débiles de nuestro ser. No se puede. Diga conmigo, no se puede, pastor. Este verso toma plena luz, hermano. Mire, el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristiano no puede andar más en la carne. Si usted es cristiano, debe haber renunciado hace rato a la carne. Que si hay tentaciones, sí, hermano, claro que. ¿Quién no sufre de tentaciones? Yo soy el primero, hermano. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Yo sufro de tentaciones. Y lo digo abiertamente, tentación no quiere decir que estoy pecando. No se olvide de eso. La gente mezcla mucho la tentación. Ah, pecó porque se fue tentado. No. Jesús fue tentado y no pecó. Pero vamos a sufrir de tentaciones. Ahora, ¿qué quería la ley? La ley es simple, hermano. La ley lo que quería de nosotros es que estuviésemos sin pecado y cumpliéramos la voluntad divina. Para eso fue dada la ley. Esto es precisamente lo que ha concedido Cristo a los que están con y en Él. No regulamos ya nuestra conducta según las indicaciones de la carne, sino según la moción del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros, nosotros nos dejamos llevar por Él y Él nos lleva a la presencia de Dios. Nos hace caminar con cordura, nos hace mirar a Dios, nos hace imitar a Cristo, nos trae lo que dijo el Señor. Él os traerá a vosotros todo lo que yo os he enseñado. Así que el Espíritu tiene una función en nosotros de que nos parezcamos más a Jesús. ¿Quién desea el Espíritu Santo? Todos lo tenemos que hemos creído en Jesucristo. Ahora, ¿le estamos dejando que actúe sobre nosotros? Porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan, ay, papá. Está duro el 5. Yo necesito que la iglesia hoy, la que está aquí presente, la que no está, ojalá y después oiga el mensaje. Pues yo necesito que usted haga una definición hoy. Josué, no mi hijo, Josué bíblico, se tuvo que expresar en un momento sobre el pueblo de Israel. Si no me equivoco, Josué 24:15. Y ese es el llamado que yo le voy a hacer a la iglesia hoy. Porque estamos hablando, o eres o no eres. O eres o no eres. Y si no eres, conviértete a Cristo. Y si eres, da frutos dignos de arrepentimiento. Escogeos hoy. Él no le dijo mañana, piénsalo. No. Cuando Josué habla al pueblo, no le da oportunidad a que lo piensen en el sentido, cógete una semana a ver lo que vas a hacer. No es hoy, eso es lo que yo le estoy diciendo a ustedes hoy. Escogeos hoy a quién has de servir. Y lo voy a dejar en esa parte A. Porque él le dice a los pueblos de amorreo, a quien tu pueblo. Bla, bla. Pero al final de ese verso dice, pero yo y mi casa. Yo quisiera ver una madre o un padre que en este momento, uno o dos, no más de eso, un papá y una mamá, que se ponga de pie y diga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién se atreve?
¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Sabe que estas cosas hay que decirlas públicamente? Quizás alguien lo dijo en su corazón, está bien, amén. Pero ojalá que del corazón salga la acción. Porque se queda en el corazón, no, la tiene bien guardadita, pero no dice nada. Nadie sabe que usted le sirve al Señor. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y entonces yo le voy a dar a escoger lo que dice aquí el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted tiene que estar pensando en las cosas del Espíritu si usted es espiritual. Si no, usted va a estar pensando en las cosas de la carne. Hermano, y yo le voy a ser honesto, analiza tú si eres verdaderamente un creyente. ¿Dónde está tu mente durante el día? Porque eso es lo que dice el verso. Los que son de la carne, pues están maquinando todo el día en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo lo que le alimente su carne. Pero los que son del Espíritu no están ahí. Están pensando en los asuntos del reino. Están pensando que vidas lleguen a los pies de Jesús. Está pensando que con su vida van a honrar al Rey de Reyes. Con su vida van a adorarle. El que es carnal no piensa en nada de eso. Está pensando, aquí en la iglesia, está pensando cómo le va a cortar la cabeza al otro. Y están ahí sentados. Por eso que en la iglesia algunas veces se desarrollan situaciones que yo como pastor sé que hay carnales en la iglesia. Pastor, yo no sabía que habían carnales. Tú no sabías de qué planeta tú vives. Es cuestión de darle un poquito de calor y salen así, o sea, como las habichuelitas cuando están haciendo blup, 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 empiezan a salir. Pastor, pero no nos trate así que hoy es domingo. Pero es que la lectura bíblica habla de esto. ¿A quién usted cree que el apóstol le está escribiendo aquí? No le está escribiendo a los no creyentes, le está escribiendo a gente creyente. Supuestamente que están en la iglesia. Los que están en la iglesia. Y le está diciendo, si ustedes están en esta posición, dentro de las bancas de la iglesia, dentro de los asientos de la iglesia, que se mezcla la gente, pero estás viviendo carnalmente, pues no eres espiritual. Y mi posición pastoral es decirte que tienes que hacer cambios. Por eso digo, escogeos hoy. ¿Quieres vivir carnalmente? ¿Quieres continuar viviendo carnalmente? ¿O quieres vivir en el Espíritu? Aquí definitivamente vienen las consecuencias prácticas de esta obra del Espíritu Santo que está hablando el verso número 5. El Espíritu de Cristo en los santificados hasta el punto, amado hermano, de servir de pauta para discernir nuestra propia condición espiritual. El Espíritu Santo se te mete por dentro y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás honrando? ¿Me estás adorando? ¿O le estás sirviendo todavía a tu carne? ¿Todavía te llama la atención la porno? ¿Te llama la atención seguir hablando de tu hermano? ¿Te llama la atención insultar a tu mujer o a tu marido? ¿Eres un maltratante con tus hijos? ¿Todavía tienes raíces de amargura con tu mamá y tu papá? ¿Estás loco que voten a tu jefe porque te regañó que no estaba haciendo tu trabajo? Tan sencillo como eso. ¿Tienes coraje con tu hermano porque tuviste una discusión y todavía estás amargado? Eso es carnal. Y la pena es que no despiertes o no despertemos para darnos cabeza, darle mente a que todo eso que estoy mencionando viene
no de la vida espiritual que llevas, sino de la vida carnal que llevas. ¿Alguien puede decir a su nombre gloria? Porque es difícil en estos momentos decir a su mente gloria. Ay. Estos son los momentos que decir, ay, gloria. Amén. Entonces, amado hermano, examina hacia dónde tú y yo somos atraídos. Hacia dónde somos atraídos. Y esto lo quiero proyectar ahora mismo como una balanza espiritual. Y para levantar esa carnalidad, hermanos. Después que está abajo, solamente va a salir eso con oración y ayuno. Porque en una que te pica la pitón, la serpiente, se te va el gozo, se te va la alegría, se te hace difícil hasta compartir con tu hermano. Eso es obra de la carne. Porque el creyente tiene que borrar y seguir. Y amarnos por encima, que fue lo que estaba hablando el otro día, lo que hizo Jesús con sus discípulos, que ninguno dio la cara en su crucifixión. Y como les informé que dice la Biblia, después les hizo desayuno en su resurrección. No guardó rencor. ¿Y tú cuánto guardas? ¿Sabes por qué? Porque has permitido la carne que tome posesión. Has permitido que la serpiente te pique. Y en vez de sacudirla, deja que te siga tirando el veneno. Y puedes decir lo que tú quieras, pero ojalá puedas decir es verdad. Voy a trabajar esa área. Voy a trabajarla. Me enojé con el pastor, me enojé con el líder, me enojé con el hermano. Y lo más carnal que una persona hace cuando se enoja así es irse de la iglesia. Cuando la gente se va de la iglesia por enojo con un hermano, yo digo rápido, eres un carnal. Porque la Biblia no me da a mí avenidas para que piense otra cosa. Porque si tu hermano, decíamos esta mañana en la clase, te hace algo, tu obligación antes de echar el depósito, antes de poner tu ofrenda en el altar, ve y arregla. Eso es lo que me dice la Biblia. Pero si te vas enojado y que en esa iglesia, qué sé yo qué, y ni tan siquiera hablaste con el hermano del enfunchado que tú estabas, él no lo hiciste. ¿Tú sabes por qué no lo hace? Porque eres un carnal. El espiritual no hace eso. El espiritual dice, ¿cómo yo voy a estar enojado con mi hermano? Venga para acá, deme un abrazo y de corazón. Porque hay veces que usted siente, le da el abrazo y lo que tiene es una daga así de... Decía un pastor que yo conocía, decía, muchachos, yo como pastor algunas veces me siento que, ay, ¿y esto qué pasó? Y mira para atrás y no hay nadie. O sea, nos dan golpe y no lo sabe. Y se enchisman y entonces el pastor es mal. Ha sido bueno toda la vida con él, pero en ese momento está enchismado. Como es carnal, se enchisma y no quiere ni saber del pastor ya. Y cuando digo pastor, puede ser con su hermano, puede ser con un líder, puede ser con quien sea. La balanza, ¿cómo está, amado? Y en una iglesia no va a avanzar mucho si hay gente carnal. No avanza porque Dios no va a decir, pero venga, este es un choque de carnales, ¿qué voy a hacer yo aquí? El mismo Dios lo va a decir, ¿cómo yo voy a estar en esa iglesia? Son carnales. Ni tan siquiera piensan en mí. No han permitido que el Espíritu Santo obre en sus vidas, así que son carnales. Pero no tan solo en la relación o la interacción que podemos tener con nuestros hermanos.
en tu vida calladito, ahí guilladito. Que lo hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir. Ahora que viene la temporada de los taxes, ¿cuántas trampitas queremos hacer? Y los que llenan taxes, algunos son tramposos también, dicen, le pongo esto, para que si te pongo esto te dan más. Y tú, pues claro. Contróleme a Richard ahí, por favor. Y algunas veces tratamos de hacer trampa. Y lo más triste que nos puede pasar a todos, y me incluyo yo, es tratar de hacer cosas así que son bien carnales y atrevernos a levantar manos limpias a Dios. Por eso este tema es tan fuerte y nos obliga a vivir vida espiritual. Es obligatorio. Si tú dices que eres de Cristo, es obligatorio. Es obligatorio. Entonces vamos a ver la balanza. Si va tu pensamiento y afecto tras las cosas mundanas, si tu pensamiento está persiguiendo las cosas mundanas, si tu pensamiento está persiguiendo las cosas temporales, si tu pensamiento está persiguiendo las cosas pecaminosas, es porque no le des más vuelto al asunto. Eres carnal. ¿Para qué te voy a llamar de otra manera? Eso no quiere decir que no te ame, porque Dios te ama así. Y yo te tengo que amar así. Pero eres carnal, eres carnal. Y a eso fue que Cristo vino, a sacar a la gente de las tinieblas, a traerlos a su luz admirable, a su nombre gloria. ¿Qué nos va a provocar esta dirección hacia la carne? Muerte. No nos va a llevar a otro sitio que no sea a la muerte. Pero una muerte definitivamente espiritual. Dice el verso 6, porque el ocuparse, óigalo bien, el verso 6 del capítulo 8, lo que acabamos de leer ahorita, lo vamos a leer de nuevo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es, iglesia? ¿Y qué más? Te da vida y te da tranquilidad. Ay, qué rico servirle al Señor sin estar escondiéndome. Qué bueno es vivir para Él sin tener que, hermano, porque dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y así es que estamos cuando estamos carnales. Y si nos dicen algo, ¿y quién eres tú para juzgarme? Pues yo te puedo juzgar. ¿Quién dijo que no te puedo juzgar? Lo que pasa es que cuando yo juzgo tengo que saber que estoy en la ley de Dios. El problema es que hay gente que juzga y son más carnales que lo que están juzgando. Y ahí es donde la gente se pone crispy. Pero tú eres carnal, no vengas a regañar a alguien que es otro carnal porque se van a ir a las galletas. Se enojan. Por eso la gente dice, ¿quién eres tú para venirme a juzgar? Yo le puedo decir, bueno, yo te puedo decir, yo soy una nueva criatura en Cristo, sirviéndole a un Dios viviente. Y tú te quiero decir que estás en pecado y estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Ah, ¿por qué? Porque sí, porque te estás acostando con la hija de tu país. Y si se molestó por eso, no lo estoy juzgando, le estoy diciendo su condición. Eso no es un juicio. Juicio es que lo mandará para el infierno. Te vas para el infierno ahora también. Eso sí, ya es otra cosa. Pero llamarle la atención porque está fuera de lo que Dios espera que uno esté como cristiano. Claro que totalmente normal. Por eso habla la Biblia de los ancianos. Los ancianos están en la iglesia para reprender. Aló. El líder espiritual ve las cosas espirituales y puede hablar de las cosas espirituales. Pero no hable si usted está en la carne, si usted está en la chuleta, si usted está haciendo otras cosas. Porque la gente va a decir que tú, sí, tú, y tú, y tú. Va a decir como los demonios dijeron a fulano y a sutano conocemos, pero ¿quién eres tú? Yo no sé quién tú eres. Y se le metieron los demonios. A su nombre. Cuando permites una vida en el Espíritu, el resultado será una paz completamente verdadera, que comienza ya aquí abajo, hermano, y se trasciende hacia la vida eterna. No olvides eso. Terrible, ¿verdad?
lo que dice este verso número 7. Mire, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tan siquiera, me gusta, dice, ni tampoco pueden. Porque si usted está lleno de carnalidad, usted no se puede sujetar a Dios. Tiene que renunciar a su carnalidad definitivamente. Esto es terrible, este verso. Te constituyes en enemigo de Dios cuando estamos carnales por nuestra mentalidad carnal. La razón es la debilidad de la carne, impide el cumplimiento de la ley de Dios en tu vida. No puedes hacerlo porque estás carnal. Y esa es la guerra interna que podemos atravesar muchos de nosotros si no nos sacudimos. Hermano, y estamos aquí sentados y nos tratamos de esconder, pero Dios te está mirando, Dios nos está mirando. De Él no hay nadie que se pueda esconder. Tú puedes tener una cara de piedad, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y todo esto es para que vivamos una vida consagrada a Dios. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que entendamos, porque él atravesó todo esto. No se puede agradar a Dios mientras no corrijamos nuestra vida carnal. Le voy a decir algo que quizás algunos de ustedes, pues, hubo un área en mi vida carnal que yo trabajé. No se me ofenda a nadie, porque algunos de ustedes todavía lo practican. Y yo sé quienes lo practican, porque compartí con ellos esa área carnal mía. Esas orejas están. Tíralo al medio, pastor. Yo estoy en la casa de un hermano de esta iglesia un día. Estábamos un grupo de caballeros. Y creo que el que estaba boxeando era Miguel Cotto, dándole una salsa al otro. No sé si era dominicano o chileno, pero le estaba dando una salsa. No, en broma. Entonces, el otro estaba bien cortado y el boxeador nuestro le estaba dando una salsa, porque ya el otro estaba casi muerto a golpetazo que le estaban dando. Y estábamos ahí los caballeros, ¡ah, tremendo, dale! El uppercut, tira el gancho, tírale una recta. Y los que saben de boxeo que estaban allí, pues eran los más que agitaban las masas. He dicho nombre yo. Entonces, ¿qué pasó? Que de momento yo estoy viendo ese boxeo, y yo estoy, a mí me gusta el boxeo. Me gusta. Y de momento el Espíritu Santo de Dios me dice esto. Y lo entendí porque fue como si lo hubiera escrito en mi corazón. Y me dijo esto: ¿te agrada esto? ¿Te deleitas? Hasta el sol de hoy, yo dije, ya el Espíritu Santo de Dios a mí me dio claro con esto. Porque imagínense, yo estoy en una casa con mis caballeros diciendo que qué rico es caerle a bofetada a otro. Porque ese es el boxeo. El boxeo es que tú deseas que el otro salga malherido y que lo tiren achocado al piso. No, pastor, eso es un deporte agresivo. Y ahora está el otro, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto, el UFC, que ese es peor. Eso hasta que no hay sangre, no hay deleite de la gente. Pero yo me dije a mí mismo, ¿qué yo hago aquí? Y el que me invitaba ya no me invita porque sabe que no voy a ir. Ni me entero si hay un salpa fuera de eso. Pero para mí se convirtió eso en algo carnal que yo tuve que matar. Porque yo me encontré deseando que el otro fuera chichonao. Como creyente, ¿tú sabes lo que es uno como creyente? Mátalo, dale duro, túmbale el ojo, ábrele la herida. Mira, se cortó, ahí, síguele dando ahí para que bote. Hermano, eso es ¿Tú sabes lo que es un cristiano, un pastor? Dale duro. Ahí donde está la herida, rómpesela. ¿Es carnal o no es carnal esa actitud? Claro que es carnal. ¿Cómo yo voy a estar deseando que acaben la otra persona?
Pues no, el Espíritu Santo me dijo, te deleita. Fíjate ay, tan lindo mi Espíritu Santo. Mire cómo me dice, ¿te deleitas en eso? Yo no le voy a decir a nadie aquí que lo deje de ver porque sería un hipócrita, porque yo mucho tiempo lo estuve viendo. Lo único que doy este testimonio porque para mí eso era un área carnal de mi vida que tenía que cortar. Mi esposa me dice, ahí para las orejas ya. Mi esposa me dice, los hombres, el más santo, tira su ojito para el lado. Y yo, mami, está bien, pero yo entiendo. No, que los hombres no tienen que tirarle un ojito para ningún sitio. ¿Tienes razón, mujeres? Amén, es verdad. Uno dice, y las mujeres deben ser conscientes de no vestirse provocando y creando lujuria en el hombre. Hombres, digan amén. Mira, para que nos ayuden a que ese ojito que dijo Jesús, mejor que te lo arranques y vayas tuerto al cielo, que no vayas con los dos ojos para el infierno. Bueno, el hombre y la mujer que obedece a las mociones del Espíritu demuestra ser de Cristo. Y le voy a decir esto y con esto termino. Se puede sospechar si en verdad una persona que actúa carnal todo el tiempo ha tenido una conversión genuina. Lo siento. Búscame Juan, capítulo 14. Y proyéctamelo, por favor. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23 y 24. Y yo quiero que usted vaya con esta palabra hoy, la ponga en la nevera, si no la tiene, y la practique. Jesús hablando, no es Pablo, no es Pedro, no es nada, que tenían autoridad para hablar, pero aquí Jesús es el que lo está diciendo, para que usted sepa que es toda autoridad. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, iglesia, esto me puso a temblar. Para lo que vean, lo estoy diciendo de conversiones genuinas. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿verdad? No es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Repito, el que no ama, el 24, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. No te atrevas a decir que le amas si eres carnal. Porque el que es espiritual ama al Señor. Así que esto no es una condenación para el carnal. Esto es que se conviertan genuinamente. Es posible que usted haya sido hasta bautizado. Pero quizás fue una crisis emocional que usted pasó. No sé. Pero porque sigue practicando las mismas vagabunderías y pecados. Y tiene que venir al Señor y convertirse de verdad. Y decirse a sí mismo, yo quiero vivir en el Espíritu. Agradando a Dios. Y esa sería la segunda conversión suya genuina. Y si usted lo confiesa, lo volvemos a bautizar genuinamente. Dímelo, Richard. Alaba, ¿y qué tú dices?
¿Podrá haber entre nosotros personas que siguen viviendo en pecado? ¿Y creen que son creyentes genuinos? Pregunto. ¿No será que nunca se han convertido en realidad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta información? Debemos consultar nuestro interior. No sea que el enemigo nos engañe con falsas presunciones. Todos los que estamos aquí, que dicen que son miembros de esta iglesia, tienen que dar testimonio de que han nacido de nuevo. Y que no están viviendo en la carnalidad. Que están viviendo en el Espíritu. Puesto de pie, iglesia.